Vamos a ser testigos del retrato íntimo de una mujer que se obsesiona con traer objetos. Soy Romy Gorián de VHS Nerds y esto es Swallow. Estamos ante un drama, pero de la manera que se relata aporta tintes de thriller psicológico. Es la historia de Hunter, interpretada por Hayley Bennett, una mujer que desarrolla una obsesión que atenta contra su salud. Casada con un millonario, vive en una casa lujosa, materialmente tiene todo lo que quiere y más. A simple vista es como si estuviese viviendo fuera de tiempo por la manera de vestirse y de peinarse. Parece amoldarse perfectamente a los roles de género que imperaban en los años 50. Una mujer que ha dejado su trabajo, su independencia y se dedica a las tareas domésticas. Es introvertida, pero en verdad, si la ves más de cerca, está vacía, oprimida, infeliz, está sufriendo un cambio interno. Y nosotros vamos a ser parte de ese cambio. Está sola durante todo el día, limpiando, cocinando, jugando con el celular, buscando ser la mujer perfecta cuando su esposo llega a la casa. El escritor y director Carlo Mirabella Davis toma el trastorno mental y alimenticio conocido como pica y lo convierte en un drama con tintes de thriller psicológico. Te cuento que pica es una enfermedad psiquiátrica que genera un trastorno alimenticio que desemboca en comer objetos o sustancias que no tienen valor nutricional, como tierra o papel, hasta cosas todavía más dañinas, como objetos punzantes metálicos o de cualquier material. En varias entrevistas, el director comentó que para hacer esta película se inspiró en la vida de su abuela, una mujer en los años 50 que estaba infeliz en su matrimonio. Y empezó a obsesionarse con barras y pastillas de jabón y el alcohol en gel, y por eso la terminaron internando en un psiquiátrico. En ese lugar le practicaron terapia de electroshock, de insulina y también hasta una lobotomía sin ser consensuado. Y entre otras cosas, ella había perdido el sentido del tacto y el oído. El director de alguna manera explica que para él es como si lo hubiesen puesto en un castigo por no cumplir las expectativas que se esperaban en esa época. Yo creo que por eso fue que le dio un toque retro a la propuesta, pese a su tratamiento moderno escénico. Sin mostrarnos imágenes escabrosas o sanguinarias, la cinta trata con delicadeza el asunto, indagando en el origen del problema de la protagonista. Te hace sentir incomodidad, angustia y tensión por el sufrimiento físico y emocional que sufre Hunter. Ella arrastra sus propios problemas psicológicos del pasado. Esta extraña obsesión repentina por tragar objetos es utilizada en un perturbador relato como la clave para descifrar el deseo de emancipación femenina. Hunter siente que la usan como un envase. Está todo tan pulcro, tan ordenado, y ella hace juego con el panorama, casi sin decir palabras, con su estoica pose, su sonrisa permanente, su boca cerrada, sin opinión porque nadie se la pide. Es el ejemplo del máximo trofeo. El complemento ideal para reflejar una vida de éxito presentando a una esposa no como compañera, sino como un objeto codiciable, que se suma a todos los objetos lujosos que la rodean. Y en este punto es que comienza a rebelarse silenciosamente ante este sistema patriarcal, ejerciendo control sobre su cuerpo. La cinta retrata a la perfección esa intimidad, esos momentos en los que somos nosotros mismos, en los que no existe mirada ajena que juzgue, y en los que Hunter se deja llevar por su obsesión. ¿Esta adicción será su sentencia de muerte? ¿O la va a obligar a salir de ese entumecimiento, enfrentándose con los demonios de su pasado, para por fin liberarse? Porque la película no solo retrata el colapso, sino el cambio que sobreviene luego de una crisis. Espero que te haya gustado esta reseña y te veo en el próximo video.